Hicimos una breve pausa en nuestro recorrido por Tlatlauquitepec, pero ya estamos de nuevo aquí, pues esperamos la temporada de luciérnagas y queremos vivir la experiencia. ¡Cuidado! Pero antes de eso, les enseñaremos un poco más de nuestro lugar preferido. No sé si se escuche, pero estamos debajo de la caída del agua. Está aquí arriba. No sabemos qué va a pasar porque empezó a llover. Azótelo, azótelo. Eso, para que sienta la tierra lo que le estás dando. Amigos, pues ya vamos de regreso después de toda la aventura que vivimos el día de hoy, pero ahorita vamos a vivir una experiencia única e inigualable porque va a ser una noche mágica. Pero por mientras vamos a tener que estrenar nuestra playerita que nos dieron nuestros amigos de Belaterra. Ahí están. Vamos a ponérnoslas. Estamos muy contentos de seguir en Tlatlauquitepec y aquí vamos de nuevo a Belaterra, pues nos falta algo más por conocer. Pero esperen, antes de eso, primero les vamos a decir que estamos en el embarcadero de Mazatepec en la presa de la Soledad. Ahora que es temporada de luciérnagas, les recomendamos que si quieren vivir la experiencia del avistamiento, los lancheros aquí los estarán esperando para llevarlos a dar un paseo increíble en medio de la naturaleza. Les aseguramos que les va a encantar. Es otra onda ver las luciérnagas desde el agua. Ese recorrido pues está en un aproximado de 4 kilómetros más o menos de distancia, con una duración de 2 horas. Sí, los horarios que tenemos, bueno, pues son de 7:30 a 8 de la noche. Y el segundo recorrido es de 9:30 a 10. Josué, nuestro guía, va remando para acercarnos a una cascada que está de paso. No se puede nadar aquí, pero sí es posible contemplarla desde una orilla y ver la perfección de la naturaleza formando diversos escenarios que hacen más atractiva la caída del agua. Sin duda, ha sido una visita perfecta para conectar con el entorno y prepararnos para lo que está a punto de suceder. Amigos, pues ya son las 8:30 de la noche. Ya nos vamos a preparar porque vamos a ir a ver el espectáculo, la danza de las luciérnagas. Así que vamos y les vamos a dejar unas tomas para que lo disfruten. Así que ahorita nos vemos. Qué difícil es poder captarlas, pues de pronto salen muchas de un lado y de la nada dejan de salir y se asoman por otro lado. Pero el momento es único. Deben venir a ver este espectáculo. Eso sí, siempre cuidando el hábitat de las luciérnagas. Nos levantamos muy temprano y toca desayunar unos riquísimos tlayoyos y fruta. Con eso tendremos que rendir hasta muy tarde, pues la aventura que nos espera es de mucha caminata. Amigos, seguimos en nuestra aventura y ya nos estamos preparando para irnos a una cascada, a conocer una nueva cascada. Ya están ahí todos nuestros amigos esperándonos desesperados, pero pues, ahí nos esperan. ¡Saluden! Pero así que vámonos y ahorita nos vemos en la siguiente parada. Todo el paisaje que vemos a nuestro alrededor es bellísimo. Los tonos verdes de verdad dan mucho realce. Parecieran ser pinturas al óleo lo que ven tus ojos. Las nubes le dan un toque muy especial al momento, pero creo que no del todo es bueno. Ya empiezan a caer las primeras gotas. Creo que nos vamos a mojar un poco. Amigos, está lloviendo y no sabemos qué va a pasar. Y se está viendo nuestra lancha. A ver si se pasa ahorita. Está chido.
está chida la experiencia. ¿Tú qué dices, Beto? Está chida. ¿No tienes miedo? No tengo miedo, pero no sé si vayamos a llegar. No lo sé. Ya Tal vez se pase la lluvia. Espero que se pase la lluvia porque no me gusta la lluvia. Yo espero que sí lleguemos. Sí, sí llegamos. Yo espero que sí. Que ahorita nos vemos. Ya vamos un poco desanimados, pero algo divino está pasando y está dejando de llover. Eso quiere decir que sí podremos llegar a la cascada. Ahorita estamos aquí en un lugar que se llama La Playita, porque la playita de los 3 colores, porque van cambiando los colores de acuerdo a como a la profundidad. Y ahorita vamos a caminar 8 kilómetros para llegar a la cascada. Así que, vámonos. Se siente mucho calor. ¿Cómo vas, Betano? Tú te vas deshaciendo. Aquí vengo, no sé si se ve en la toma, pero hace mucho calor, ya me vengo deshaciendo un buen. ¿Cómo vas, Arelita? Sudando, derritiéndome. Ahí va nuestro guía explorador. Y así es nuestro camino al inicio. Mucho sudor y calor, pero eso sí, muchas risas y convivencia con nuestros amigos. Vamos muy entusiasmados por vivir más aventuras. En nuestro paso encontramos las famosas mariposas 88, oriundas de la región. Oigan, qué bellísimas y qué perfección de dibujarse el número en sus alas. ¿Ustedes las habían visto? El lugar parece ser su hábitat. Hay muchas por todos lados. Nos están acompañando en nuestro camino. Seguro ellas nos recibieron para llevarnos al lugar que venimos buscando. Así que sigamos. Amigos, hay un puente colgante, vamos a la máquina. Se mueve un montón. Está bien chido, vengan. ¡Qué bonita vista hay aquí! Aprovechamos para hacer unas tomas dentro del agua, pues está súper cristalina y las piedras dan el toque perfecto al lugar. Amigos, ya llegamos. Ahí está. Por fin, qué emoción. ¡Cuidado! Afortunadamente no le pasó nada a Areli, solo era el cansancio de las piernas. Pensamos que aún falta mucho, pero estamos equivocados. Hemos llegado a la cascada del canal. Ha valido la pena cada paso que dimos. El lugar es solo para nosotros. El nivel del agua es bajo y nos va a dejar entrar a nadar un poco. Así que es momento de disfrutar del agua que seguramente estará muy fría. Ahorita vamos a ir allá donde está Brenda. Allá vamos a ir. Todo está rodeado de mucha vegetación, piedras de diferentes tamaños y formas. En fin, el lugar perfecto para descansar y divertirse un rato. No sé si se escuche, pero estamos debajo de la caída del agua. Está aquí arriba. Ahí está cayendo el agua. Aquí está Brenda. No sé si se escuche. Bienvenidos, tienen que venir a conocer esta maravillosa cascada que se llama del canal. Los esperamos. Está chido. Está bien chido, amigos. Ahí está Brenda. Josué. Beto. ¿Qué tal la rolita? Todo muy rico. ¿Sí? Increíble, una experiencia única. ¿Ya pudiste nadar? Más o menos, más o menos. El lugar es virgen, aparte de todo. Tienen que venir a este lugar, está muy muy chido. Ha sido un día inesperado. No cabe duda que cuando no planeas las cosas, dejas que la vida te sorprenda. Así fue esta ocasión. Tenemos que decir que estos días que hemos pasado en Tlatlauquitepec nos ha dejado una de las mejores experiencias. Sabemos que nos falta mucho por conocer del municipio, pero lo importante de todo
es que nos ha permitido tener nuevos amigos, nuevos caminos recorridos y miedos vencidos. También este lugar nos dejó ver en diferentes climas sus paisajes. Gracias, Tlatlauquitepec. Ahora esto lo está viendo tu próximo visitante y sabemos que lo recibirás con el mismo cariño con el que nos recibiste a nosotros. Ahora sí, vámonos por nuestra siguiente experiencia rinconera. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Nosotros ya lo dejamos aquí porque vamos a seguir disfrutando de la agüita y del paisaje. No olviden suscribirse al canal, dejarnos su like y dejarnos sus comentarios aquí abajo. Nos vemos en la próxima.